Ahora sí estoy grabando, ¿no? Sí, estoy. Entonces, como decía, pues vamos a arrancar por el ejercicio 13 del práctico 1. Y después, dependiendo si tienen alguna otra cosa que quieran mirar, ya arrancamos con el práctico 2. Entonces, en el ejercicio 13 nos dicen que tenemos un espacio muestral y lo primero que queremos probar es que la probabilidad de la unión es menor o igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos probar eso? ¿No? ¿Se acuerdan que la vez pasada, creo, la anterior? Bueno, la semana pasada vimos un poco cómo se comportaba la probabilidad de la unión de eventos. Si teníamos dos, la probabilidad de A unión B, esto iba a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. ¿Y esta probabilidad qué pasa? Como la probabilidad de cualquier evento va a ser mayor o igual que 0. Entonces ahí tenemos que la probabilidad de A unión B va a ser esta suma menos algo que es positivo. Entonces la probabilidad de A unión B tiene que ser más chica que la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Sí? Y básicamente lo que hicimos fue aplicar este resultado, que lo probamos la semana pasada, y ahí observamos que una probabilidad siempre es mayor o igual que 0, entonces tenemos que la probabilidad de A unión B es esta suma menos algo que es siempre positivo. Así que sí o sí, la probabilidad de la unión va a ser más chica que la probabilidad que esta suma de probabilidades. Entonces vamos a mirar el B. Solo en vez de tener dos sucesos, tenemos M sucesos. Perdón, en la parte anterior, en el caso que sean disjuntos esos dos conjuntos, ahí sería igual, ¿no? Sería el caso que se cumple la igualdad. Ahí está, exacto. Si son disjuntos, ahí esta probabilidad sería igual a 0 y ahí se cumple la igualdad. Exacto. O sea, esta igualdad de acá se cumple cuando son disjuntos. Se cumple la igualdad cuando A y B son disjuntos. O incompatibles. En cambio, si son sucesos que tienen intersección, ahí se va a dar el menor estricto. Exactamente. Entonces, en la parte de B, ahora ya tenemos M sucesos, y queremos probar que la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta m es menor o igual que la suma de las probabilidades de los A sub n. N igual 1 hasta m. Entonces, ahí está. Como dice Lucía, podemos aplicar inducción acá, porque el caso base vendría a ser este. Tenemos dos sucesos, la probabilidad de la unión es menor que la suma. Para que el caso base ya lo tenemos. Vamos a hacer esto por inducción en M. Entonces, caso base. Si m igual 2, ya está. Es lo que hicimos en la parte A. Ahí lo que dijimos es que la probabilidad de A unión B
es menor o igual o A1 unión A2, para tener la misma notación, es menor o igual que la probabilidad de A1 más la probabilidad de A2. O sea que el caso base es lo que hicimos en la parte A. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Vamos a hacer el paso inductivo, y acá lo que decimos está, suponemos que vale para M, queremos ver que vale para M más 1. Que vale para M, y queremos ver, esperen que mi gente no se despliega. Y queremos ver que vale para M más 1. Entonces lo que queremos ver es qué pasa con la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta m más 1 de A sub n. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer aparecer la hipótesis inductiva? Porque acá tenemos la unión de n igual 1 hasta m más 1. Y queremos la unión hasta m nomás. Ahí está, podemos separar el último término. Es decir, esta unión de n igual 1 hasta m más 1, agarro hasta m y después hago la unión con el otro. Con el término que me falta. O sea que esto lo podemos escribir como la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta m de los A sub m. Estamos en el 13, la parte B. Unión el A m más 1. ¿Sí? Entonces esta unión la separamos como tal. Primero hacemos la unión hasta m y a eso hacemos la unión con el término que falta, que es el A m más 1. Entonces ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Ahí está, porque esta unión la podemos mirar como una unión de dos cosas, ¿no? Este suceso y este suceso. Y cuando tenemos la probabilidad de la unión de dos cosas, ahí sabemos qué pasa. Sabemos que esto va a ser menor o igual a la probabilidad del primer suceso más la probabilidad del segundo. Lo que acá lo que hicimos fue aplicar el caso base. Ay, sí, es A sub m. A sub n. Ah. Bien, bien, bien que me dicen. Yo estoy armando un quilombo con los subíndices. Acá no, acá es m, sí. A sub n y m. Está todo bien ahora, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, porque estamos haciendo la suma, tipo, lo que varía es el n, el m está fijo. Y ahora sí, hicimos aparecer la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta m, que esto es justamente lo que nos da la hipótesis inductiva. Entonces, este término de acá va a ser menor o igual que la suma de las probabilidades de los sucesos. O sea que esto va a ser menor o igual que la suma de la probabilidad de A sub n de n igual 1 hasta m. Y acá aplicamos la hipótesis inductiva. Y después tenemos este que estaba suelto, la probabilidad de A m más 1. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Ahí está, ahora podemos agrupar todo esto en la misma suma, porque acá estamos sumando
de n igual 1 hasta m, y después tenemos el elemento, la probabilidad de AM más 1. Entonces podemos pasar este término dentro de la sumatoria y hacer la sumatoria de n igual 1 hasta m más 1. Esto va a ser igual a la suma desde n igual 1 hasta m más 1 de la probabilidad de a sub n. Y esto es justamente lo que queríamos probar. Vimos que la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta m más 1 es menor o igual que la suma de las probabilidades. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, de bien. Entonces ahora vamos a pasar a la parte C. Parte C, no, sí. Entonces, en la parte C, ¿qué tenemos? Tenemos una sucesión a sub n de sucesos, que podemos tener infinitos sucesos, y lo que queremos probar es que la probabilidad de la unión es el límite, digamos, la probabilidad de la unión hasta infinito es el límite de las probabilidades de la unión hasta n, haciendo tender n hasta infinito. ¿Sí? Como que podemos calcular la probabilidad de uniones más chicas y hacer tender eso a infinito, y eso nos va a dar la probabilidad de la unión de los infinitos sucesos. Entonces la sugerencia que nos dan es aplicar el teorema de continuidad. Entonces vamos a repasar qué es lo que dice el teorema de continuidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Un poquito. Entonces acá lo que vamos a agarrar es una sucesión de sucesos, ponle a sub k, sucesión de sucesos creciente. Lo bien importante acá es creciente. O sea, tenemos a sub 1, que está dentro de a sub 2, dentro de a sub 3, dentro de a sub 4, etc. ¿Sí? Entonces, si tenemos una sucesión de sucesos de esta pinta, entonces la probabilidad del límite de los a sub k, cuando k tiene infinito, esto va a ser el límite cuando k tiende a infinito de la probabilidad de a sub k. Básicamente el límite sale para afuera. Y este límite lo pueden pensar como la unión de todos los sucesos. Esto de acá lo pueden pensar como la probabilidad de la unión de k igual 1 hasta infinito de los a sub k. ¿Sí? Entonces, de hecho, a veces este teorema se lo da como parte de los axiomas de Kolmogorov. Creo que tienen un axioma que es que la probabilidad de la unión de eventos disjuntos, de infinitos eventos disjuntos.
Entonces, pueden cambiar ese axioma por agarrar solamente la probabilidad de la unión de dos eventos disjuntos y después poner un cuarto axioma que sería el teorema de continuidad. Sí, a veces los axiomas de Kolmogorov se dan así. De hecho, me parece que en las notas de 2018 está así. Entonces, digamos, lo que dice el teorema de continuidad queda claro. Entonces, lo que queremos hacer ahora es, tenemos una colección de sucesos cualquiera, ahí no es creciente ni nada, es una sucesión cualquiera, y queremos ver que se cumple esto. Entonces vamos a escribir eso. Entonces tenemos a sub n, creo que está puesto, a sub n, una colección de sucesos o sucesión, y lo que queremos probar es la probabilidad, yo lo quiero escribir igual, de la unión de n igual 1 hasta infinito de a sub n es igual al límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, de la probabilidad de n igual 1 hasta n de a sub n. Da igual, ¿no? Sí. Entonces, queremos probar esto usando el teorema de continuidad. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, a partir de esta colección de sucesos cualquiera, construirnos una sucesión de sucesos creciente. Porque precisamos tener una sucesión creciente para poder aplicar el teorema de continuidad. Entonces queremos, a partir de esta sucesión, construir una sucesión creciente de sucesos para poder aplicar el teorema de continuidad. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a llamarle B sub n a la sucesión creciente. Entonces, como B sub 1, ¿qué podríamos agarrar? Vamos a agarrar A sub 1. ¿Está? Por ahora nada raro. Después vamos a construir B sub 2. Entonces, B sub 2 queremos que contenga a A sub 1. Entonces, ¿qué podríamos agarrar? Ahí está, podemos hacer A sub 1 unión A sub 2. ¿Sí? Claramente el B sub 2 contiene al B sub 1. Después, como B sub 3, ¿qué podemos agarrar? Porque ahora queremos que el B sub 3 contenga al B sub 2. Ahí está, podemos agarrar el B sub 2 y agregarle A sub 3. O sea que B sub 3 sería A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. Y así seguimos. En cada paso agregamos un suceso. Porque agarramos el mismo que teníamos antes y le agregamos un suceso. Así nos aseguramos que la sucesión que estamos construyendo sea creciente. Seguimos así, y el B sub n, ¿cómo nos va a quedar? Ahí está, va a ser el anterior, bn menos 1 unión a sub n,
O dicho de otra forma, la unión de todos los A sub n, de A sub I, de I igual 1 hasta n. Sí, como que en cada paso agregamos un suceso de la sucesión A sub n, ¿no? Empezamos con A sub 1, después para el siguiente hacemos A sub 1 unión A sub 2, después para el siguiente agarramos esto y le agregamos A sub 3, y así sucesivamente. O sea, cuando queremos el suceso B sub n, vamos a agarrar el anterior y le agregamos el A sub n. Y este B sub n-1 era la unión desde igual 1 hasta n-1 de los A sub I. Así que al final el B sub n nos va a quedar la unión desde igual a 1 hasta n de los A sub I. Entonces fíjense qué pasa si hacemos la unión de todos, tipo como este acá. Este suceso, en términos de los B sub n, que va a ser unión de n igual 1 hasta infinito de A sub n. Hacemos la unión de todos los A sub n, va a ser lo mismo que hacer la unión de todos los B sub n. Hacemos la unión de n igual 1 hasta infinito de los B sub n. Cuando hacemos esta unión hay cosas que van a aparecer un montón de veces, ¿no? El A sub 1 está en todos los Bs, entonces les va a aparecer un montón de veces. Pero al final en la unión va a ser lo mismo. Fíjense que si hacen B sub 1 unión B sub 2, ¿qué están haciendo? Tienen A sub 1 unión A sub 1 unión A sub 2. O sea, es lo mismo que A sub 1 unión A sub 2. Si hacen la unión de estos tres, o sea, B sub 1 unión B sub 2 unión B sub 3, ¿qué va a ser? Va a ser A sub 1 unión A sub 1 unión A sub 2, unión A sub 1 unión A sub 2, unión A sub 3. O sea que al final les va a quedar A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. O sea que si lo vemos por pasos, que sería B sub 1 unión B sub 2, es lo mismo que A sub 1 unión A sub 1 unión A sub 2, que es lo mismo que A sub 1 unión A sub 2. Si hacemos la unión de 3, B sub 1 unión B sub 2 unión B sub 3, esto que va a quedar, va a ser A sub 1 unión A sub 1 unión A sub 2, unión A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. O sea que hay pila de cosas que son redundantes y al final nos queda A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3. Y así va a seguir hasta infinito, ¿no? De hecho, si hacen la unión de n igual 1 hasta un cierto n de los B sub n, esto va a ser lo mismo que la unión de n igual 1 hasta el n grande de los A sub n. Y la unión de todos, sí, de hecho esta de acá lo podríamos escribir como el B sub n grande. Sería como sacarte un poco de encima todas las cosas que están repetidas. ¿Sí? Porque el B sub n mayúscula contiene todos los anteriores. Entonces cuando haces la unión hasta el B sub n mayúscula, es lo mismo que agarrar directamente el B sub n mayúscula. Ahí está, pero lo escribimos con la unión así totalmente redundante para poder aplicar esto. Este límite de acá lo vamos a ver como esta unión, entonces nos conviene tener escrita esta unión.
De hecho, esto igual lo podríamos ver como el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Se ve el tema este de la unión? Digamos que estos dos es lo mismo. Sí. Bien, bien. Entonces tenemos que este suceso es igual a este suceso, o sea que la probabilidad de este va a ser igual a la probabilidad de este. Como son el mismo, tenemos que la probabilidad de la unión de n igual a 1 hasta infinito de a sub n es igual a la probabilidad de la unión de n igual a 1 hasta infinito de b sub n. Y ahora esto lo podemos reescribir como la probabilidad del límite cuando n tiende a infinito de b sub n. Estas dos cosas es dos maneras de ver lo mismo. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora estamos bien en condiciones de aplicar el teorema de continuidad, porque esta b sub n, que no lo escribí en ningún lado, tendría que haberlo hecho, b sub n es una sucesión creciente de sucesos. Perdón, tengo una duda. Dale. Porque ahí cuando aplicás la probabilidad, ¿no? En el caso de b sub n, la probabilidad de a sub 1 no la estás sumando como muchas veces. O sea, Es que vos cuando agarrás la unión, agrupás todo lo que... Lo escribís como un conjunto, digamos. Si hay cosas que te aparecen varias veces, no las estás contando. O sea, escribís el conjunto que corresponde a la unión de todo lo que está en B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. ok, ok. Como que Si lo vos consolidas primero y después. ahí está. Lo que es distinto de calcular las probabilidades de cada evento por separado y después sumarlas. Ahí sí hay pila de cosas que las estarías contando varias veces. Bien, bien. Pero si haces primero la unión, como que consolidas todo dentro de un solo conjunto, o sea que cada cosa te va a aparecer una sola vez, y ahí calculas la probabilidad. Ok, gracias. Bien. Entonces ahora estamos bien en las condiciones para aplicar el teorema de continuidad, porque tenemos una sucesión de eventos crecientes y tenemos la probabilidad del límite de los b sub n. Entonces, ¿esto qué va a hacer? El límite sale para afuera y nos va a quedar el límite de la probabilidad, cuando n tiene infinito, de b sub n. Y lo que aplicamos de acá para acá es el teorema de continuidad. Y ahora, ¿esto qué es? La probabilidad de b sub n. Fíjense que el suceso b sub n, ¿quién era? Es el que tenemos acá. B sub n es la unión de i igual 1 hasta n de los a sub i. O sea que en vez de escribir probabilidad de b sub n, podemos escribir probabilidad de la unión de i igual 1 hasta n de a sub i. Entonces acá lo que vamos a usar es que el suceso b sub n, por definición, es la unión de i igual 1 hasta n de los a sub n, de los a sub i, perdón. Entonces esto nos va a quedar el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de la unión de i igual 1 hasta n de a sub i. Y esto es justamente lo que queríamos probar. Creo que los subíndices nos quedaron distintos a cómo está en la letra. O sea, sí, los subíndices acá quedaron un poquito distintos, pero es lo mismo. En la letra, creo que lo tengo acá. Ahí está. En la letra lo tienen así, tienen en vez de n chiquita, tienen n grande, y después la sumatoria,
tiene la unión de i igual 1 hasta n en vez de n igual tal. Voy a cambiar el nombre de las variables, ¿no? O de los parámetros. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? ¿Quieren que repasemos un poquito la cuenta? Dale, dale. Ah, de acá para acá. Sí. Es un poco por medio que por definición. Es como dos maneras de escribir lo mismo. Porque, ¿qué pasa? Como vos tenés esta asociación que es creciente, lo podés ver así. Tenés el B sub 1, después tenés B sub 2, después tenés B sub 3, B sub 4, etc. Entonces vos cuando vas haciendo la unión de estos, como es creciente, la unión va a ser el más grande. Tipo, si este es el B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, la unión de todos estos va a ser solamente B sub 4, porque los otros están adentro, no te agregan nada al hacer la unión. ¿Sí? Cuando vos haces la unión de i igual 1 hasta 4, va a ser 4, de B sub i, esto es directamente B sub 4. Y eso te va a pasar en todos. Si vos haces la unión de i igual 1 hasta n, de B sub n, esto va a ser de B sub i, esto va a ser directamente B sub n. O sea, haces la unión y como los conjuntos son crecientes, está uno contenido dentro del siguiente, entonces al hacer la unión te quedas con el más grande. Entonces al tomar la unión hasta infinito, lo que querés hacer es agarrar el conjunto, el infinito, el más grande. O sea, cuando vos haces la unión de i igual 1 hasta infinito, de b sub i, ¿qué querés? Querés, entre comillas, el b infinito. Vamos a ponerlo así, b infinito entre comillas. Pero eso, ¿cómo lo escribís? Eso va a ser el límite cuando n tiende a infinito de b sub n. ¿Sí? Entonces usamos como muy fuertemente que es creciente la sucesión. Entonces, cuando vas haciendo las uniones, cuando tenés algo decreciente, claro, que agarras el más chico, y tenés algo similar, la intersección va a ser el más chico. Entonces tenés una sucesión decreciente, así se usa eso. Cuando tenés una sucesión decreciente y haces la intersección, te vas quedando con el más chico. Entonces en el límite, la intersección va a ser el último otra vez, te va a quedar el límite otra vez. Sí. No sé cómo va a ser el parcial. Pero, no sé, por lo general no tiende a haber cosas así. Sí, con calculadora. ¿Qué pasó? Sí, la idea hoy es empezar el práctico 2. Quería hacer este ejercicio, entonces no sé si tienen alguna otra cosa del práctico 1 que quieran mirar. Si tienen alguna duda, vamos por ahí. Si no, ya arrancamos con el práctico 2.
La demostración de la intersección es parecida, sí. La podemos hacer tipo pensando algo parecido a esto, o la pueden pensar con el complemento. Vamos a hacer esta parte también. Vamos a hacerlo. Porque se acuerdan que hablamos un poquito de las leyes de Morgan, y eso nos da una relación entre unión e intersección y pasa por los complementos. Entonces, de repente podemos usar esto, que ya sabemos lo que pasa con la unión, y usar esa información para ver qué pasa con la intersección. Entonces vamos a tratar de pensarlo por ahí. Entonces ahora queremos calcular la probabilidad de la intersección de n igual 1 hasta infinito de a sub n. Entonces si quisiéramos usar la unión, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que las leyes de Morgan había una que era A intersección B complemento? Esto es A complemento unión B complemento. Entonces tomando complemento en la intersección, y también se cumple para infinitos, ¿no? Si tiene la unión de A sub n complemento, digo la intersección, esto va a ser la unión de todos los complementos. Entonces, si queremos pasar de esto a poder aplicar esto, que es lo que probamos recién. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos hacer 1 menos la probabilidad del complemento. Entonces, esto vendría a ser 1 menos la probabilidad de la intersección de A sub n, de n igual 1 hasta infinito, complemento. Y ahora, esta intersección, ¿cómo la reescribimos? La unión de los complementos. Ahí está. La probabilidad de la unión de n igual 1 hasta infinito de A sub n complemento. Y acá tenemos la probabilidad de la unión. O sea, estamos justamente para aplicar esto. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Esto va a ser 1 menos el límite, cuando n mayúscula tiende a infinito, de la probabilidad de la unión de n igual 1 hasta n mayúscula de A sub n complemento. ¿Sí? Acá aplicamos exactamente lo que probamos recién. Cuando tenemos una unión infinita, lo podemos ver como el límite de las probabilidades de las uniones hasta un cierto n. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Porque al final queremos que vuelva a aparecer la intersección, ¿no? Al final queremos llegar a esto, el límite de la probabilidad de las intersecciones. Entonces, ¿cómo podemos volver a hacer aparecer la intersección? ¿Sería el complemento de la intersección de los A sub n? Ahí está. Podemos como que deshacer lo que hicimos acá. Porque acá teníamos el complemento de una intersección y la escribimos como unión de los complementos. Acá tenemos unión de los complementos, lo podemos escribir como el complemento de la intersección. Sería como que, de cierta manera, deshacer lo que hicimos de acá para acá. Sí, acá pasamos del complemento de la intersección a unión de complementos, y ahora podemos pasar de unión de complementos a complemento de la intersección. Esto nos quedaría 1 menos el límite, cuando n tiende a infinito, de la probabilidad de la intersección de n igual 1 hasta n mayúscula, de A sub n complemento.
¿Y ahora qué podemos hacer? Acá tenemos la probabilidad de un complemento. Así que ahí está. Entonces la podemos escribir como 1 menos la probabilidad de la intersección. Entonces esto va a ser 1 menos el límite cuando n tiende a infinito, de 1 menos la probabilidad de la intersección de n igual 1 hasta n mayúscula de 2a sub n. Y ahora tenemos este 1 menos 1, se nos va a cancelar, y después vamos a tener menos el límite de menos la probabilidad, se nos van los menos, y nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de la intersección. Y esto es justamente lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Bien, me habían dicho del 12 del práctico 1. ¿Les parece arrancar un poquito con el práctico 2 y después al final miramos el 12? Así avanzamos un poquito con el práctico 2. Bien, hacemos así. Entonces, práctico 2. Entonces, en este práctico, menos un ejercicio que me parece que es el 5, todo vamos a trabajar con equiprobabilidad. Entonces, equiprobabilidad, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que el experimento que estamos haciendo, todos los resultados tienen la misma probabilidad. Sería como tener un dado que no tiene nada raro, entonces la probabilidad de que salga cualquier cara es un sexto. No hay ninguna cara del dado que tenga preferencia a salir. Todas tienen la misma probabilidad. Entonces, eso es lo que queremos decir con equiprobabilidad. Es decir, todos los resultados del experimento tienen la misma probabilidad. O otra forma de decir esto, todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular la probabilidad de un evento? ¿Un evento qué es? Es una subcolección de resultados del experimento, o un subconjunto del espacio muestral. O subconjunto del espacio muestral. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la probabilidad del evento? Como todos los resultados tienen la misma probabilidad, nos vamos a fijar cuántos resultados del experimento están en A, y eso lo vamos a dividir entre todos los resultados posibles. Por ejemplo, en el caso de un dado, si nos preguntamos la probabilidad de que salga 1,
sea, hay un solo resultado que nos sirve entre 6 resultados posibles. O sea que la probabilidad de que salga 1 va a ser 1 entre 6. La probabilidad de que salga par, ahí ¿cómo hacemos? Tenemos 3 resultados que nos sirven, puede salir 2, puede salir 4 o puede salir 6, entre 6 resultados posibles. O sea que ahí la probabilidad de que salga par va a ser 3 entre 6, o un medio. ¿Sí? Entonces la probabilidad de un evento la vamos a calcular así. Nos fijamos cuántos resultados están en A, lo que va a ser la cantidad de elementos que hay en A, o sea el cardinal de A, entre la cantidad de resultados posibles, o sea la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. O sea, vamos a hacer el cardinal de A entre el cardinal de omega. Y una forma que vamos a usar para escribir esto es decir, casos favorables, o sea, todos los casos que me sirven para el evento A, entre casos totales o casos posibles. Entonces, para calcular la probabilidad de un evento, vamos a hacer eso. Vamos a contar cuántos son los resultados del experimento que nos sirven, y eso lo vamos a dividir entre la cantidad de resultados totales que tiene el experimento. ¿Sí? Entonces, vamos a arrancar hablando un poquito de espacios muestrales. Entonces, vamos a arrancar con el ejercicio 1. Sí, el 1. Entonces, en este ejercicio nos dan varios experimentos aleatorios y lo que queremos hacer es definir qué pinta tiene el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, en el A, ¿qué tenemos? En el A, el experimento es lanzar al aire una moneda 3 veces. Entonces, ¿cómo podemos escribir el espacio muestral? El espacio muestral lo que queremos hacer es escribir todos los resultados posibles que tiene el experimento. Entonces, ahí está, podemos decir, lanzamos una moneda la primera vez, escribimos cuál es el resultado. Puede salir cara o puede salir número. Después la volvemos a lanzar, nos fijamos cuál es el resultado. Puede salir cara o puede salir número, y después la tiramos una tercera vez y escribimos el resultado. Entonces, por ejemplo, puede salir primero número, y después volver a salir número, y después volver a salir número. Esta puede ser una opción. Después puede salir número, después número otra vez, y después cara. Puede salir número, cara, y después número otra vez. O puede salir número, cara, cara. Serían como los arreglos con reposición, ¿no? De Sí, está que todas las podés. opciones. Ahí está. Tenés cara y número y querés hacer, digamos, palabras de largo 3 y podés poner la misma letra 2 veces. Sí. ¿Qué acá me pregunta? Ah, si tenés que listar todo, podés poner tipo más condensadito. En este experimento, que son relativamente pocos los resultados posibles, podemos escribir todos. Si no, podemos escribirlo, ahora lo escribimos más chiquito. Ah, está, sí, exacto. Otra forma de escribirlo sería esa. Ahora lo escribimos así.
Entonces acá escribimos todas las posibilidades cuando primero sale el número. Entonces si primero sale cara, tampoco va a ser lo mismo, cara, y después salga número, o cara, número, cara, o cara, cara, número, o cara, cara, cara. Y lo podemos escribir más condensado, sí. Sería como IJK, donde I, J y K los agarramos del conjunto CN. Ahí está. Vamos a escribirlo como una 3 super. Así. ¿No? Tenemos el I sería el resultado de la primera moneda, que puede ser cara o número. Después el J sería el resultado de la segunda moneda, que otra vez puede ser cara o número. Y el K sería el resultado de la tercera moneda, que otra vez puede ser cara o número. Sí. Ah, esa es una buena pregunta. Claro, si fueran 3 monedas que las lanzás simultáneamente, ahí tenés como un poco de opción para escribir el espacio muestral. Podés como vos ponerle un orden, que sería, yo que sé, le pones una etiqueta distinta a cada moneda, y impones un orden. Y la otra sería como escribir una listita con los resultados, y no te fijas qué moneda tiene qué resultado. Entonces esos serían 2 espacios muestrales para lanzar 3 monedas simultáneamente al aire. Una sería ponerles un orden que vos lo imponés, decís, esta es la primera moneda, esta es la segunda, esta es la tercera, y escribís las secuencias de resultados. Y otro sería como hacer una listita con los resultados y no te fijas ningún orden. Entonces esos son 2 espacios muestrales que están bien. El tema es que para hablar de equiprobabilidad hay uno que te viene mejor que el otro. Ahí está, si vos mirás, lanzás las 3 monedas, cuál moneda en particular tiene cara o número, no te importa. O sí que podés mirar el resultado como que salieron 2 caras y un número. Listo. El tema es que vos para hablar de equiprobabilidad, lo que querés es que todos los elementos que están en el espacio muestral tengan la misma probabilidad. Entonces si vos mirás esto, así, acá todos tienen la misma probabilidad. No hay ninguno que tenga una preferencia con respecto a otro. Pero si vos tu espacio muestral lo escribís como cuántas veces salió cara y cuántas veces salió número, ahí no todos tienen la misma probabilidad. Porque viste que para vos tener 3 números, tenés solamente esta opción. En cambio, para que salgan 2 números y una cara, tenés esta y esta. Entonces ahí el evento salen 3 números, tendría cierta probabilidad que sería distinta del evento salen 2 números y una cara. Entonces, para trabajar con equiprobabilidad, ese espacio muestral que no tiene un orden, no te sirve. Sí, los dos son formas correctas de modelar el experimento, pero para trabajar equiprobabilidad te sirve más el que vos le pones un orden. ¿Sí? Es un poco ahí. Claro, ahí la probabilidad de cada evento es 1 en 8, mientras que si no le importa el orden, por ejemplo, que salgan 2 números, tenés 3 en 8. Ahí está, exacto. Claro, estos no los había contado. No, acá no tenés. Ahí está, tenés este no lo había contado. Ahí está. Claro. Entonces ahí tu espacio muestral está bien porque estás listando los resultados, pero tenés elementos del espacio muestral que tienen distinta probabilidad. Entonces para trabajar equiprobabilidad ese espacio muestral no está bueno. Sí, porque vos para usar la equiprobabilidad lo que querés es que todos los elementos del espacio muestral tengan la misma probabilidad. ¿Qué es lo que tenés acá? Acá todos tienen 1 en 8 chances de salir. Pero como decía el compañero, si vos agrupás los casos y decís, voy a contar cuántas veces salió número y cuántas veces salió cara. El evento salieron 2 números y una cara,
tenés 3 en 8 chances, este y este. En cambio, el suceso salieron 3 números, tenés solamente 1 en 8. Entonces, ese espacio muestral no refleja equiprobabilidad. Claro, el tema de la equiprobabilidad es que te viene bien para hacer las cuentas, es un poco más cómodo. Entonces vos un cierto experimento podés modelarlo con equiprobabilidad. Igual las probabilidades, agarres el espacio muestral que agarres, las probabilidades te van a quedar iguales. El tema es que si vos tu espacio muestral lo miras así, como que se acomoda más a la equiprobabilidad. Porque si vos miras el experimento en sí, ahí es donde viene la equiprobabilidad, porque cualquier resultado que salga, si vos tiras una moneda, por ejemplo, si vos tiras una sola moneda, que salga cara o que salga número, tienen la misma probabilidad. Entonces de ahí es que viene la equiprobabilidad. Entonces vos ese experimento lo podés modelar agarrando un espacio muestral que te refleje bien la equiprobabilidad. Pero el espacio muestral lo definís vos. ¿Sí? Entonces, como en este ejercicio, por ejemplo, como eran 3 monedas, no había mucha chance de espacios muestrales. Está lo que pasa con la primera moneda, después lo que pasa con la segunda, después lo que pasa con la tercera. No había mucha chance de hacer cosas distintas. Pero si lo miráramos como tirar 3 monedas simultáneamente, ahí podrías definir 2 espacios muestrales distintos, uno que te refleja bien la equiprobabilidad, que sería vos imponerle un orden y escribirlo así, y otro que no te refleja equiprobabilidad, porque que sería como que contar cuántas veces sale cara y cuántas veces sale número. O sea, ahí estás mirando los resultados del experimento, pero tu espacio muestral no te refleja la equiprobabilidad. Sí, menos en el ejercicio 5, creo que es el 5, que hay un dado cargado, es todo con equiprobabilidad. Sí, el 5, menos el 5 es todo con equiprobabilidad. Es un poco sutil esto digamos, el espacio muestral que te refleja la equiprobabilidad. No sé si la idea, digamos, que va. Si se ve un poco cuál es la diferencia. En el D, claro, en el T vos podés decir, claro, es agarrar 2 alumnos. Entonces podrías decir, que te importa cuál sale primero, cuál sale segundo, o que solamente te importa cuáles son los 2 alumnos que salen. Que sí, como te dice agarrar al azar, seleccionar al azar 2 alumnos, parece que el orden no te importa. Tipo agarrar los 2 alumnos nomás. Igual si lo mirás como, digamos, que numerás los alumnos del 1 al 30, lo podés mirar como agarrar 2 números entre esos 30. Y ahí te va a quedar equiprobabilidad. Porque cualquier par de alumnos va a tener la misma probabilidad de salir. No sé el D. Entonces acá sería seleccionar al azar 2 alumnos de una clase de 30. Claro, acá lo que te importa es cuáles son los alumnos que salen. No te importa. Puedes pensar como que los agarrás simultáneamente. Vamos a pensar que los alumnos los tenemos numerados del 1 al 30, yo sé, por orden alfabético, no sé.
1 hasta el 30. Entonces, el espacio muestral de seleccionar al azar 2 alumnos, ¿cómo lo podemos escribir? Ahí está, van a ser combinaciones, porque al final lo que estamos haciendo es tomar subconjuntos de 2 elementos de este subconjunto. O sea, todos los pares de alumnos los podríamos escribir así, como subconjuntos, I, J. Donde I y J pertenecen acá. En ese caso, IJ es igual que JI, ¿no? Digamos. Sí, hasta porque digamos, si vos sacás a, yo qué sé, Sofía y Ana, es lo mismo que salga primero Sofía y después Ana. Lo que te importa es cuál es el par de alumnos. Ahí va, perfecto. Entonces por Y eso lo ahí habría escribimos que con agregar conjuntos. que I es distinto de J, ¿no? Cuando escribís conjuntos está como implícito que son distintos. Son que son distintos, ok. Sí, pero igual lo podemos poner. Nunca está de más. I distinto de J. Pero cuando miras un conjunto, ahí es como que está implícito que son todos elementos distintos. Porque cuando escribís un conjunto no querés repetir elementos. ¿Sí? Entonces acá el tamaño del espacio muestral, ¿cuál va a ser? Serían combinaciones de 30 tomadas de 2. Ahí está, exacto. Sería todas las formas de agarrar subconjuntos de 2 elementos de este conjunto. O sea, agarramos 2 números de este conjunto y eso lo podemos hacer de combinaciones de 2 en 30 formas. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí, sí. Bien. No sé si quieren mirar algún otro del primero. Ah, bien, vamos a hacer el B. Que es como el B, que dice, tenemos extraer 2 fichas sucesivamente sin reposición de una bolsa que contiene fichas numeradas con los 5 dígitos pares. O sea que en una bolsa están 0, 2, 4, 6 y 8. Y el experimento consiste en extraer sucesivamente y sin reposición 2 fichas. O sea que el experimento, ¿qué sería? Tengo la bolsa donde están todos estos dígitos, sacamos uno, nos lo quedamos y después sacamos el otro. Entonces, ¿cómo podemos escribir el espacio muestral? Ahí está, exacto. Lo de sucesivamente y sin reposición, sí, eso del tema del orden es es un tema. Pero después ya le agarro la mano. Pero cuando dice extraer sucesivamente y sin reposición, que si saco uno, me fijo qué es, y después saco el otro. O sea que sacar 2 y después sacar 4 va a ser distinto que sacar 4 y después sacar 2. Y estos serían como los pares I, J, con I distinto de J, y J pertenecientes a 0, 2, 4, 6 y 8.
Entonces, como que escribimos cuál es el que sale primero y después escribimos cuál es el que sale segundo. Entonces nos quedaría un par de 2 elementos. Bueno, un par siempre tiene 2 elementos. No sé qué quería decir. Un par ordenado, eso quería decir. Sí, entonces lo que miramos es esto de sucesivamente y sin reposición, nos fijamos cuál sale primero y después sacamos el segundo. Entonces por eso es que el espacio muestral lo escribimos con este orden. El primero y después el segundo. Sí, si fuera a sacar las 2 fichas simultáneamente, ahí el orden no nos importa. Sí, estamos escribiendo que 2, 4 es distinto de 4, 2. Sí, porque queremos reflejar esto de que primero sacas una, te la quedás y después sacas la otra. Entonces, en cierto modo, nos importa cuál salió primero. Si la letra dijera extraemos simultáneamente 2 fichas, ahí el orden no importa, porque sacas las 2 juntas. Pero para reflejar el sucesivamente y sin reposición, nos fijamos cuál sale primero y después nos fijamos cuál salió segundo. Sí, es por esto de acá, por el sucesivamente, que agarramos pares ordenados en vez de agarrar conjuntos de 2. Entonces, en la cantidad de elementos de omega, ¿cuánto va a ser? Parece que ya me lo habían dicho por el chat. Podemos pensarlo, para el primer dígito, ¿cuántas opciones hay? O para la primera ficha. 5. 5, ahí está. Y después, una vez que sacamos la primera, como es sin reposición, ¿cuántas posibilidades tenemos para la segunda? 4. 4, ahí está. Entonces el total de elementos va a ser 5 por 4, 20. El E, vamos a mirar el E. El E es el valor de la tasa de inflación. La tasa de inflación, ni idea cómo se calcula, pero es un porcentaje. Entonces, ¿entre qué y qué, qué valores puede tomar? Ahí está, entre 0 y 1 o entre 0 y 100, dependiendo cómo lo quieran ver. Esto puede ir entre 0 y 1 o 0 y 100. Cualquiera de las dos antes. No quiero poner igual, porque parece que es el mismo intervalo. 0 y 100. Sí, estos 0 y 100 lo miran como un porcentaje. ¿Es mayor? ¿No es un porcentaje? Va. ¿Cómo se calcula esto? Del país también, porque si estás en Argentina, capaz que es más de 100 incluso. A ver, ¿cómo se calcula? Bla, bla, bla. A ver.
¿Qué es el IPC? Va. Puede ser más de 100. Ah, el índice de precio no. Menos dice el índice de precios actual menos el índice de precios histórico, o sea, supongo que algo antes, dividido entre el índice de precios actual por 100. O sea, ¿qué tal? Su porcentaje iría hasta 100. Esta hay otra forma de calcularlo que va... Entonces, de repente... Puede ser. Si no, no sé si tipo puede ser de 0 a 100 o si puede ser de 0 a infinito, que bueno, está. Sí, que podés tener más de 100% de Está, entonces vamos a agarrar, sí, inflación. los reales, listo. Los reales, está. Sí, mejor reales positivos. O no sé, de repente, no sé si puede irse todo al... Sí, reales positivos. Están. No dice la letra, dice la tasa de inflación. Ya, yo el porcentaje que vea ya me parece mucho, así que pero ni idea cómo se... Porque es tasa de inflación. Entonces, de repente depende... Porque de repente la inflación es una cosa y la tasa de inflación es otra. No, no, en el parcial no te pone nada así. Entonces, de repente por eso es que en algunos te da hasta 100 nomás, y si no, puede ser más de 100. Pero está, yo qué sé. Creo que este es como el único ejemplo de un espacio muestral infinito en el ejercicio. Los otros son todos finitos. Sí, básicamente, tipo, hasta el D son todos espacios muestrales finitos, que ahí podemos calcular la cantidad de elementos, y después el E es un espacio muestral infinito. Porque por lo menos va a ser un intervalo. El C... El C estaba en el tema de la letra. Yo la primera vez que lo leí dije, tal, lanzás la moneda, si sale número se acabó, si sale cara, tiras un dado y se acabó. La pregunta es si volvés a tirar la moneda después de que sale el dado. Yo cuando la primera vez que lo leí dije, tal, se acaba de las dos formas. No sé cómo lo ven. Yo lo veo como que tirás la moneda, sale número, se acabó. Si sale cara, tiras un dado y se acabó. Pero no sé si es como que seguís tirando la moneda hasta que salga número en algún momento. Y yo entiendo que la moneda la tirás una vez sola. Sí, yo lo entendí así. Estamos de acuerdo. La tirás una sola vez, si te sale el número, se acaba. Si no, tiras un dado. Y ahí también se acabó.
Y yo que sé, a veces las letras que están escritas tienen un poco de... A veces dan un poquito lugar a confusión, yo qué sé. Pero yo lo entiendo así, como que tirás la moneda, el número se acabó, si no tiras un dado y listo, no haces más nada. Entonces sería finito. Ahí está, exacto, sería el número y ahí se acaba y después cara con todos los posibles resultados del dado, etc. Exacto. Entonces cara con 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5, cara 6. Exacto. Sí, sí, raro, da. Por lo menos para hacer las primeras partes. Eh, vamos a hacer el 2. Por lo menos estas primeras partes seguro nos da. Entonces, acá qué pasa. Tenemos... el 5 de oro es el ejercicio típico de probabilidad, siempre sale, y después el de los cumpleaños. ¿Cuál es el 4, me parece? El 4. Sí, que el 4 lo vamos a hacer la próxima clase. Entonces, tipo curso de probabilidad que sea, va a aparecer el 5 de oro y los cumpleaños. Perdón. Entonces, tenemos el 5 de oro, que lo que hay que hacer es acertar 5 números dentro de 36 posibilidades. Entonces, primero vamos a construir el espacio muestral. Entonces, ¿qué les parece? Ahí está, la cantidad de elementos va a ser eso, la cantidad de formas de escoger subconjuntos de 5 elementos de un conjunto de 36. Porque cuando juegas a 5 de oro, el orden no importa, solamente importa que salgan los números que vos elegiste. Entonces, si queremos escribir el espacio muestral, digamos, describir el conjunto, ¿cómo lo podemos escribir? Serían todos los subconjuntos de 5 elementos, donde esos elementos los agarramos del conjunto de 1 a 36. Entonces sería tipo número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Todos estos los agarramos 3, n4, n5, todos los agarramos del conjunto 1 a 36, y además son todos distintos. Dicho de otra forma, serían los subconjuntos de 5 elementos de este conjunto, 1 hasta 36. Entonces, la cantidad de elementos del espacio muestral va a ser justamente esa, la cantidad de formas de tomar subconjuntos de 5 elementos a partir de este conjunto. En este caso no importa el orden, ¿no? No importa el Sí. orden, exacto. No, no te importa. Solamente importa que los números que vos escogiste salgan. El orden no importa. Si no, ya sería más chiquita la probabilidad todavía. Entonces, la cantidad de elementos del espacio muestral va a ser justamente las combinaciones de 5 en 36. Porque esto es justamente todas las formas de tomar subconjuntos de 5 elementos a partir de un conjunto que tiene 36. ¿Sí? Bien.
Entonces después, ¿cuál es la probabilidad de ganar? Sería 1 dividido ese número. Ahí está, exacto. Hacemos los casos favorables entre los casos totales o casos posibles. Entonces, casos favorables, ¿qué es? Es que los 5 números que yo escogí son los que salgan. Son los que salen. Sí. Y eso es solamente una forma. Digamos que el subconjunto este que sale sorteado contiene los 5 números que escogimos. O sea, casos favorables hay uno solo. Pero, profe, Sí. o sea, vos no puedes elegir, o sea, hay 5 números ganadores y vos puedes elegirlos siempre, o sea, todas sus permutaciones y vas a ganar siempre, ¿no? Sí. O sea, no sería más de uno, Ahí no serían... depende cómo mirás el espacio muestral. Porque nosotros el espacio muestral lo agarramos como todos los conjuntos. Y en el conjunto no importa el orden en que escribís los elementos. O sea, el conjunto 7, 21, 28, 40 y 50 es lo mismo que escribir este conjunto. 50, 28, 40, no me falta 7 y 21. Esos dos conjuntos es el mismo. O sea, dentro del espacio muestral, esto te va a contar como uno solo. Ahí va. ¿Sí? Y Sí, agarramos, ya entendí. ahí está, agarramos conjuntos justamente por el tema ese de las permutaciones, que solamente importa que salgan los 5 números que vos escogiste, no en el orden que los escogiste. Entonces, que salgan los 5 números que vos escogiste, tenés solamente una chance, que sería que salga exactamente el conjunto que contiene los 5 números que vos escogiste. Entonces, por eso es que tenés solamente un caso favorable. ¿Sí? Podríamos haber definido un espacio muestral con un orden, pero ahí tendríamos la cantidad de casos posibles cambiaría y la cantidad de casos favorables también. Pero podemos trabajarlo directamente como que el orden no nos interesa, entonces agarramos conjuntos. ¿Sí? Sí, sí, viendo bien. Bien. Entonces tenemos un caso favorable y la cantidad de casos posibles es la cantidad de elementos que tiene el espacio muestral. O sea, combinaciones de 5 en 36. Y esto, creo que había hecho la cuentita por acá. Esto da 0,0000027. O sea, re chiquito. Bien, entonces vamos a mirar el 3. Entonces en el 3 nos piden la probabilidad de acertar al menos 3 números. Entonces, ¿esto cómo lo podemos calcular? Porque acertar al menos 3 quiere decir que acertamos 3, o acertamos 4, o acertamos 5. Ahí está, justamente lo que dice Lucía. Este evento lo podemos descomponer como una unión de 3. Podemos verlo como la probabilidad de acertar exactamente 3, unión acertar exactamente 4,
unión acertar exactamente 5. Y estos 3 eventos son incompatibles, porque no podemos acertar simultáneamente exactamente 3 y exactamente 4. Entonces, como tenemos eventos incompatibles, la probabilidad de la unión va a ser la suma de las probabilidades. O sea que esto va a ser la probabilidad de acertar exactamente 3 más la probabilidad de acertar exactamente 4 más la probabilidad de acertar exactamente 5. Entonces ahora podemos calcular todas estas probabilidades por separado y después sumar. El complemento te queda... Sí, te queda igual de largo, porque va a ser no acertar ninguna, acertar exactamente una o acertar exactamente 2. Así que te queda igual. Igual de largo. Sí. Entonces ahora vamos a calcular estas probabilidades. La probabilidad de acertar exactamente 3. Esto lo vamos a hacer como casos favorables sobre casos posibles. Entonces, los casos favorables, ¿cómo los calculamos? Queremos construir una jugada donde estemos acertando exactamente 3. Entonces podemos ver el conjunto de los 36 como, por un lado tenemos los 5 elegidos, y después por otro lado nos van a quedar 31 no elegidos. Ahí está. Entonces para construir una jugada donde acertamos exactamente 3, ¿qué tiene que pasar? Tenemos que agarrar 3 de acá, y después completar agarrando 2 de acá. Entonces, ¿de cuántas formas podemos escoger 3 entre los 5 elegidos? Combinación de 5 tomado a 3. Ahí está, tenemos el conjunto de 5 números elegidos y queremos escoger 2, o sea, escoger 3, perdón. O sea, eso que va a ser combinaciones de 3 tomadas de a 5. Esto de acá serían las formas de tomar 3 entre los elegidos. O sea, acá estamos primero escogiendo los 3 números que van a estar acertados. Y después, para completar la jugada, hay que agarrar 2 de acá. Porque si volvemos a considerar estos, podríamos estar acertando más de 3, pero queremos acertar exactamente 4. Así que los otros 2 los tenemos que agarrar de acá. Entonces, como dice Agustín, van a ser las combinaciones de 31 en 2, o 2 en 31. Esto de acá serían las formas de completar la jugada agarrando 2 entre los no elegidos. ¿Sí? Entonces los casos favorables serían estos. Las formas de escoger los 3 que vamos a acertar por las formas de escoger 2 que no vamos a acertar. Y esto lo dividimos entre los casos posibles, que es la cantidad total de jugadas, que es lo que ya hemos dicho, es combinaciones de 5 en 36. ¿Sí? Bien, entonces vamos a mirar la probabilidad de acertar exactamente 4.
De nuevo, vamos a hacer casos favorables sobre casos posibles. Entonces, los casos favorables, ¿cómo los calculamos? Sería combinaciones de 5 tomado de a 4 por combinaciones de 31 tomado de a 1. Ahí está. Primero escogemos los 4 que vamos a acertar, o sea, entre los 5 números elegidos tomamos 4, y eso lo podemos hacer de combinaciones de 5 tomadas de 4. Y después tenemos que agarrar otro número que ese no lo vamos a acertar, así que ese número lo agarramos de acá. Y eso va a ser combinaciones de 1 en 31. ¿Sí? Entonces, para los casos favorables lo que hacemos es construir una jugada en la que estemos acertando exactamente 4. Entonces vemos las formas de escoger esos 4 que vamos a acertar, y después tenemos que completar la jugada escogiendo uno entre los no elegidos, o sea, escogiendo el que no vamos a acertar. Y después esto lo dividimos entre los casos posibles, que es el cardinal del espacio muestral, que era combinaciones de 5 en 36. ¿Sí? Y ahora el caso que nos falta es la probabilidad de acertar exactamente 5. Sí, esto de acá es lo mismo que 31. Porque de cuántas maneras podés escoger un número entre 31 de 31 formas. O sea que esto es lo mismo que 31. Sí. Y esta sí, esta la calculamos en la segunda parte. Porque acertar exactamente 5 tenés solamente una forma. Que los 5 números que vos elegís son los que salgan. Entonces acá tenés un solo caso favorable. Va a quedar 1 entre combinaciones de 36 en 5. De 5 en 36. Lo digo mal. Que si lo queremos escribir parecido a los otros, sería, tengo que escoger los 5 elegidos, tengo que acá tomar los 5. O sea que esto vendría a ser combinaciones de 5 en 5. Y después, entre los 31 que quedan, no tengo que agarrar ninguno, porque como ya tengo 5 números, ya tengo la jugada completa. O sea que esto vendría a ser 0 en 31. Y combinaciones de 5 en 5, esto es igual a 1, y combinaciones de 0 en 31 también es igual a 1. Y los casos posibles, 5 en 36. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Sí. Bien. Entonces, ya nos pasamos un poco la hora. Seguimos con este práctico ¿cuándo tenemos clase? Jueves. El jueves. Entonces el jueves vamos a hacer el 4, que es como el típico ejercicio de probabilidad de los cumpleaños, y después, no sé, vemos. Y lo del 12 lo podemos mirar ahora. Ayer en el presencial hice más o menos lo mismo que hoy. Creo que hice el primero, el segundo y el 4.
Igual tranqui, profe, lo pregunto en el foro después y veo. Si tenés que irte, porque yo no tengo problema si querés mirarlo ahora. Ah, bueno, entonces lo miramos. Vamos a mirarlo. Entonces me voy al... Creo que teníamos, ya lo habíamos hablado un poquito, así que voy a ir al... De repente miro el pizarrón de la vez pasada. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo era el tema? Yo ya me perdí. Tenías el sistema de canalización y tenías las 4 puertas que se abrían al azar, que son estas, y vos querías la probabilidad de que un torrente de agua lanzado de acá llegue hasta acá. Entonces, dijimos, ¿qué habíamos dicho? O sea, las formas de que eso pase es que estén estas 3 abiertas o que estén estas 3 abiertas. Vimos que esos eventos eran disjuntos porque la probabilidad de que estén esta y esta abiertas simultáneamente era 0, entonces había que calcular los dos sucesos por separado y después sumar. Bien. Entonces dijimos que para calcular la probabilidad de 1 abierta, unión 2 abierta, unión 3 abierta, tal, lo descompusimos con inclusión-exclusión, y esta era la probabilidad que nos interesaba. Entonces ahora hay que ver todos estos términos de acá, cuántos son. Entonces, ¿cuáles son los que tenemos? Vamos a ver para acá. 1 abierta, 2 abierta, 4 abierta, digo, la unión, esa la tenemos. Esta es la 3, ¿no? Sí. O sea, esto va a ser 0,87. Esta la tenemos. Después, la probabilidad de 1 abierta, creo que me parece que empiezo acá, si no subo bajo tanto, María. La probabilidad de 1 abierta es 0,55. Después, la probabilidad de 3 abierta, 0,36. Y la probabilidad de 4 abiertas, 0,55. Y después de estas, ¿qué tenemos? 1 abierta, intersección 3 abierta, esa no está, ¿no? No, esa no está. Entonces vamos a calcular esa. Probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades relacionadas con esto que sí tenemos? Tenemos la probabilidad de 1 abierta, que es 0,55. Tenemos la probabilidad de 3 abierta, que es 0,36. Y después tenemos alguna intersección, ¿no? Tenemos acá la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta. Esa también la tenemos. 1 cerrada, intersección 3 abierta. Esto es 0,2. Entonces, con esta información vamos a poder calcular esto de acá. Entonces, vamos a hacer un dibujito. Tenemos el precio muestral, tenemos el evento 1 abierta, que va a ser esta, y después tenemos el evento 3 abierta, que es esta. Y la probabilidad que estamos buscando es la intersección de estas dos cosas. O sea, lo que nos interesa es esto de acá. Entonces, ¿qué probabilidades tenemos? Tenemos la probabilidad de 1 abierta, o sea, todo este de acá. Tenemos la probabilidad de 3 abierta, o sea, todo esto de acá. Y después tenemos la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta. ¿Y eso qué es? ¿Cómo lo podemos, dónde lo podemos ver? ¿No? 1 cerrada va a ser lo mismo que 1 abierta complemento. O sea que 1 cerrada es todo lo que está fuera de este disquito. Y si eso lo intersectamos con 3 abierta, quedamos acá. Esto acá sería 1 cerrada, intersección 3 abierta.
¿Sí? Entonces ahora, el conjunto que nos interesa, esta intersección, ¿cómo la podemos escribir en términos de cosas que conocemos? Podemos agarrar todo el 3 abierta, que sería esto, y después quitarle esta parte de acá, la que está fuera de la intersección. O sea, esto verde lo podemos ver como 3 abierta menos 1 cerrada, intersección 3 abierta. Y esto está bueno, porque la probabilidad de 3 abierta la conocemos, y la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta, también la conocemos. Entonces, ¿todo esto cómo queda? Queremos la probabilidad de 1 abierta, intersección 3 abierta. Entonces dijimos que esto es lo mismo que la probabilidad de 3 abierta menos y cerrada, intersección 3 abierta. ¿Y esta probabilidad cuánto es? Al hacer esta operación acá, ahí está, cuando vos haces 3 abierta menos esta intersección de acá, estás agarrando todo el 3 abierta y le estás sacando un pedazo. O sea que la probabilidad va a ser la probabilidad de 3 abierta menos la probabilidad de 1 cerrada, intersección 3 abierta. Y todo esto lo conoces. Te va a quedar 3 abierta es 0,36 y 1 cerrada, intersección 3 abierta es 0,2. Así que esto es 0,16. Sí, las otras me parece que son parecidas. Tipo, te ayuda a Pira a hacer, por lo menos a mí me ayuda a Pira a dibujar estas cosas, porque si no yo veo esto y digo, está ahí, ¿qué hago? Bien, no sé si tienen alguna otra duda. Bueno, si yo no tiene más dudas, Gracias, profe. y nos vemos el jueves. Sí, el jueves. Yo tengo un mareo con los días de clase ya. Pero bueno, nos vemos.